Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy estaré trabajando con este motor Suzuki 30 caballos de 2 tiempos, de 3 cilindros, ¿ok? Le vengo haciendo unas comprobaciones. En el canal hay un video que se llama justamente comprobaciones necesarias a realizarles a motores fuera de borda con más de un año parados, así se llama el video. Y ven las comprobaciones que le hago a este motor y llego al diagnóstico de que el cilindro número 3, el de abajo, tiene baja compresión. Tenemos el primero con 100 psi, 100 libras, el segundo con 100 libras y el tercero con 40, 50 libras. Traté de echarle unos productos, a continuación van a ver, porque yo vengo grabando esto, ya yo tengo 7 días con trin arriba a este motor y echándole varios productos fluidos por ese cilindro a ver si los aros o los anillos o los segmentos despegaban, pero no hubo manera. Hoy ya me decidí a bajarlo, que le eché, en principio le eché liga de freno, eso lo van a ver ahora, líquido para freno, ¿okay? Que absorbe bastante y afloja. Tienen que ver el video para que puedan entender. Esto no es que van a echarle líquido a un motor que le entró agua o a un motor que tuvo agua salada adentro. No, esto porque es un motor que estuvo guardado 4 años y entonces se pegaron los aros, los anillos o los segmentos porque le entraba oxígeno por la cola, ¿ok? Y el pistón número 3 quedó arriba, la lumbrera de escape quedó abierta, entonces la oxigenación hizo lo suyo allá adentro, oxidó un poco el cilindro. Yo me di cuenta porque saqué la bujía, estaba oxidada. Y bueno, a partir de ahí decidí ver si podía solucionarlo sin desarmarlo. Esto yo lo he hecho y me ha resultado. En esta oportunidad no me resultó. Como les digo, a continuación van a ver lo que le hice. Le voy a adjuntar esos videos que le vengo haciendo esos 7 días que lo tuve levantado y echándole productos. Le eché liga de freno, le eché gasoil, le eché aceite hidráulico, le eché aceite 2 tiempos. Cada 2 días le cambiaba los líquidos adentro del pistón, ¿okay? Y le daba vuelta y le hacía lo que tenía que hacerle para ver si aflojaban los anillos. No pude, no lo logré, entonces hablé con el cliente y bueno, me autorizó a desarmar el motor, ¿vale? Para hacerle el trabajo ya más desde adentro, pues a sacar el pistón, a sacar el cigüeñal, a sacar los pistones, todo y despegar esos anillos. En dado caso de que haya que reemplazarlos, se reemplazarán, pero yo sé que eso es simplemente se pegaron por esta oxigenación que tuvo el motor, porque el motor está nuevecito, tuvo 4 años guardado. Entonces, bueno, aquí les dejé, ahorita les presento más de cerca el reloj de la compresión que tiene, marca 45 libras, tiene que llegar a 100 por lo menos. Voy a empezar a hacer el trabajo, ya les voy a presentar todo de más de cerca. Como les digo, tienen que ver ese otro video en el canal para que puedan entender qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que le está pasando a este motor, ¿okay? Bueno, sin más tiempo que perder, vamos a empezar. Bueno, ahí dejé el motor en esa posición, ya tiene 2 días. La primera cosa que usé antes de echarle el aceite fue liga de freno, ¿ok? O líquido para freno. Ya que les dije que voy a tratar de aflojar los aros, los anillos o los segmentos del pistón número 3 de este motor, que por dejarlo parado tanto tiempo, 4 años, por la oxigenación de la hélice, le entraba oxígeno, las lumbreras del pistón número 3 quedaron abiertas por la posición del pistón que quedó abajo y oxidó un poco, salió la bujía oxidada y por supuesto tenía un poquito menos, unas 30 libras, 40 libras menos de compresión ese cilindro, y dije que le iba a hacer a tratar de hacerle echarle unos productos por aquí a ver si lo lograba, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Bueno, les enseño. El motor tiene, como les digo, 3 días aquí, ¿ok? Saco la bujía, la número 3, la del cilindro en cuestión que estamos hablando, ¿ok? La pongo por aquí. Si nos fijamos, ¿ok? Déjame ver cómo se los muestro. Si nos fijamos bien, está lleno. Yo subí el pistón lo más que pude, ¿ok? De manera que le entrara la liga. Fíjense cómo tenemos la liga ahí, la liga de freno. Vale, yo voy a darle aquí un poquito al plato y vemos cómo adentro sube y baja el líquido, ¿ok? Se mueve adentro del pistón, adentro de la bujía, y vemos como cuando yo le doy aquí, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es este pequeño movimiento, ¿ok? El pistón está subiendo y bajando este poquito que le estoy dando aquí. No le estoy dando completo la vuelta, simplemente eso.
y con esto voy haciendo de que vaya chupando, ¿ok? Vaya penetrando en los anillos, en los aros o en los segmentos, a ver si de alguna manera u otra nos ayuda, que la liga de freno nos ayuda en estos. Bueno, ya yo esto lo he hecho, ¿ok? Entonces eso es lo que estoy haciendo, le sigo dando aquí con la mano al plato abajo y se está moviendo. Entonces, ¿qué hago? Le meto la bujía nuevamente, ¿ok? Y con la bujía puesta le hago lo mismo. Con la bujía puesta, ¿ok? Para que tenga más compresión le hago lo mismo, el mismo movimiento que le estaba haciendo aquí, ¿ok? Pero ahora con la bujía puesta, claro, empuja la liga hacia los anillos más duros. Cuando viene el pistón subiendo que hace la compresión, estoy ayudando a que la liga de freno le entre a los anillos, lleguen hasta los anillos, a ver si logran hacer el trabajo de despegarlo junto con, después lo voy a encender, dije que lo iba a encender un buen rato, acelerarlo para que llegue a su temperatura, ok, para que dilata el pistón, dilatan los anillos, a ver si logro sacarle la compresión que es. Si no, bueno, voy a tener que desarmarlo, pero yo digo que sí, va a quedar bien. De todos modos, bueno, lo voy a dejar otros 2 días ahí y después seguimos con el trabajo, pues. Vale, ya ha pasado otro día, voy a revisarlo, ok, voy a aflojar un poco la bujía, un poco, y le voy a volver a dar aquí, ok. Fíjense que cuando yo le doy la bujía, cómo se mueve, ok. Claro, porque el pistón está haciendo compresión, cuando lo subo está haciendo compresión, ok, y la bujía entra y sale, ok. Yo lo que estoy haciendo es haciendo el mismo movimiento, podemos verla cómo hace, incluso siento la compresión ahí como suena. Entonces, claro, este movimiento que le estoy haciendo está ayudando a que la liga de freno entre, le baje hasta los anillos, pues, y le vaya penetrando, de manera que los vaya aflojando, y ya cuando lo encienda después, que lo ponga que lo deje llegar a su temperatura, que expandan el pistón y los anillos con la dilatación, creo que lo puedo lograr. Bueno, seguimos en el proceso. Vale, les enseño, ok. Él debería de llegar aquí a 100 libras, vale, como los otros 2 pistones, pero lo tenemos aquí en 45 libras más o menos, ok. Entonces, bueno, yo qué voy a hacer, voy a desarmar el motor, lo voy a sacar de la base, ok, lo voy a suspender, me lo voy a llevar allá a la mesa y lo voy a empezar a desarmar, ok. Por ahora les enseño un poco, voy a empezar por aquí, ok, por adelante, por los carburadores, ok, para sacar los carburadores de una vez. Lo voy a hacer aquí mismo montado, el tanque de aceite también, para quitárselo y despejando ahí la vista, para poder ir despegando los cables que tenga que despegar, ok. Entonces, bueno, yo voy a cuadrar la cámara, se las voy a presentar lo mejor que pueda y voy a empezar a desarmar, como le digo, por aquí adelante. Hoy está un poco nublado, déjame ver, yo creo que por aquí se ve mejor. Ahorita les cuadro la cámara donde mejor queda la visualización, ¿vale? Para que ustedes vean mejor, ¿vale? Vamos a empezar, pues. Bueno, voy a empezar por aquí, voy a sacar el arranque manual o el yoyo, ok. Aquí hay un tornillo de estría para sacar la guaya o el cable que cuando metemos cambio, marcha adelante y marcha atrás, ok, o sea, para que no prenda en velocidad el motor, ok. Saco un poco la cuña y saco la guayita, ok, es esto, vale, es lo que estoy haciendo por este lado, aparte. Vale, con un dadito 10 vamos a empezar a sacar el plato, el yoyo, pues, el arranque manual. Como les digo, pendiente de las gomitas. Aquí hay una que se quedó abajo, las que quedan abajo las dejamos abajo. ¿Okay? Vale, lo tenemos. Aparto el arranque manual. Con mucho cuidado con las gomitas siempre. Vale, entonces ahora voy a apartar el tanque de aceite. Voy a aprovechar que tengo el dado 10 aquí. Voy a aflojar este tornillo.
y lo voy a sacar. Un destornillador de estría, saco estos dos tornillos. Aquí tengo un hilito que voy a amarrar por este lado, ¿okay? De algún lado, para poder amarrar el tanque de aceite para que no se vaya a caer ni a hacer daño. ¿Okay? Lo saco de su base de goma. Ya lo tengo aquí. Esto es para más o menos agarrarlo aquí un momentico. ¿Okay? Lo amarro. Lo amarro para que no se prensen las mangueras, no se rompan. ¿Okay? Que es lo que me interesa. Ahora, ahí quedan las mangueras bien, sin una fuerza. Vale, vamos a sacar aquí entonces. Voy a sacar la tapa del deflector de aire. ¿Okay? Pendiente con los tornillitos. Vale, como no quiero que el video se haga tan largo para que lo vean, entonces voy a ir recortándolo. Le voy a decir los tornillos que sacaré. Ok, por ahora agarro esto de envase. Todos los tornillos aquí. Vale, y entonces empiezo a sacar. Lo primero que voy a sacar es el tanque de aceite para que tengan ustedes visibilidad. Vale, lo saqué, como les digo, la manguera de desahogo. Si se nos va el nivel de aceite, se nos bota, cae en la bandejita, ok, sale por ahí el sensor de nivel, pues el sensor de nivel de aceite, se me fue la palabra, sensor de nivel de aceite y el sensor de aceite, pues el que lee que siempre está pasando aceite por aquí, ok, tiene sus colores, negro y rosado, ok, y azul y negro, no hay pele, ok, con eso. Entonces, sensor de nivel de aceite y sensor de pase de aceite, pues él lee que siempre hay aceite. Si lee que no hay aceite aquí, ¿entienden? En la salida del tanque, bueno, nos manda una alarma. Vale, aparto el tanque completico. Vale, entonces ahora voy a sacar un poco todo, aflojar los tornillos y les vuelvo a grabar. Voy con los carburadores. Vale, entonces aquí aflojaré los 6 tornillos del frente, ok, de esa tapa, que ya aflojarían todos los carburadores, ok, se vendrían todos. Sacaré las levas de aceleración, la leva del starter, ok, la aceleración, y esta que es la que acelera cuando tiene el cable metido aquí con el mando o el morse, ok. Le sacaré el starter este también, ok, que va agarradito aquí abajo. Okay, lo que hay es que jalarlo y le sacaré este chupón que viene del carburador número 3, ok, se lo sacaré y le sacaré esta varilla que es la que mueve la bomba de aceite, ok. Cuando aceleramos los carburadores, ella se mueve, abre la bomba de aceite para que a medida que vayamos acelerando pase el aceite adecuado a la velocidad que vayamos, a la RPM que vaya el motor. Entonces sacaré eso y ya me traeré todos los carburadores, ok. Entonces lo voy a empezar a hacer y les grabo ahora de nuevo. Una vez flojo los carburadores, los saco, ok. Los saco completitos, vale, los aparto. Vale, entonces voy a aflojar un poco lo que son los cables. Okay, por aquí tenemos unas bases con unos destornilladores de estría, que son de plástico, que pisan el cable del arnés, todos los cables del motor. Ok, los voy a sacar. Vale, aquí tengo uno. Son unas grapitas así negras. Aquí tengo la otra pendiente porque hay unos que tienen unos cables de tierra, de masa. Por ejemplo, esta que estoy sacando. Vale, tiene su cable de masa aquí, metido en el tornillo. Vale, entonces, ¿qué estoy haciendo? Viendo qué es lo que se me va a venir con el motor, porque yo voy a aflojar aquí abajo ahora después, ¿ok? Los tornillos de la base para subirlo. Y me interesa que cuando lo vaya a subir no haya nada conectado con la parte de abajo. Vale, entonces estoy verificando.
Aquí son todos cables, todos suben. Aquí lo único que le tengo que sacar es, bueno, por ahora nada, todo sube, todo va a subir. Vale, me vengo para acá, empezamos a sacar cosas. Yo esto después lo tengo que echarle su tape bien o su cinta aislante. Vale, sigo viendo, todo esto me va a subir. Vamos a sacar esta tierra que ya la había aflojado, ese tornillo con esta grapita. Esta grapita es la que agarra el cablecito del enchufe que tiene el carburador, que va hacia acá. Lo saqué ahorita, que se los mostré. Vale, saco el cable de masa ese, metemos la grapita, bueno, la quitamos la grapita. Vale, entonces ya por aquí saco la manguera de gasolina, ok, que viene al filtro, la del pico. La voy a sacar. Vale, la sacamos para que se venga también. Vale, y ahí vengo ya con todo esto para arriba. ¿Qué es lo que no va para arriba? Esto, ok. Este es un regulador de relentí que lleva aquí, una perillita que le damos. Cuando está en frío podemos acelerarlo por ahí un poco hasta que caliente, ok. Entonces se la quito. Igual son enchufes únicos, no hay otro que caiga ahí. Le quitamos este. Aquí tengo que quitar el apagador o el hombre al agua, ok. Saco los cables, siempre van identificados. Y por aquí saco este cable que está aquí, que era uno que lo habían puesto directo hasta el mando, hasta la consola, para poderlo apagar desde allá. Sigue siendo un apagador del motor, ok. Simplemente para apagarlo, vale, lo sacamos. Ok, entonces tengo la perillita del starter suelta, esto suelto. De todos modos todo va identificado por colores, ok, y este que está aquí. Bueno, entonces ya lo he liberado, ok. Todo esto se viene con el motor. Vale. Todo esto se viene con el motor. Aquí adentro lo que está es la bomba de aceite, todo eso que viene con el motor. Tengo que liberar ahora la varilla. Ahora les explico eso, la varilla de la cola. Vale. Y más nada de momento ya lo tenemos, ¿okay? Entonces voy a parar la grabación para mostrarles lo de la varilla y seguimos. Bueno, aquí abajo está un poquito, cuando le dije lo de la varilla me refería a esto, ¿ok? Aquí está el cable, ¿ok? Este cable que cuando yo le doy a las velocidades se mueve justamente, como les digo, para que cuando esté en velocidad no le puedan dar al arranque manual, ¿ok? Entonces yo tengo que liberar allá abajo ese cable, ¿ok? Ese cable pasa por aquí, es este, ¿ok? Es este que está aquí. Entonces voy a sacar esta tapa, ¿ok? Para poder tener más acceso y poder sacarla de allá abajo, ¿ok? Fíjense que va metida ahí. Eso es lo que voy a hacer ahora, ¿ok? Más nada. Vale, saqué la tapa que les dije y ahora me quedó ahí, ¿ves? Ya la liberé. Lo que hice fue jalarla hacia atrás, ¿ok? La jalé hacia atrás y la saqué. Ahora la voy a sacar de aquí de la caída de plástico, ¿ok? Que lo que tengo que hacer es sacarla de ahí. Vamos a agarrar aquí un destornillador. Vale, ahí la tengo afuera. Es lo que nos estaba faltando para que el motor tenerlo liberado completo. Vale, la varilla ya no hace falta sacarla, eso se queda ahí. Entonces lo tenemos. Bueno, voy a cuadrar la cámara, voy a entonces aflojar los tornillos de aquí abajo. Ok, tenemos aquí 2, 4 y 4 más de este lado. Vale, eso es lo que voy a hacer ahora, sacar esos 4 tornillos, esos 8 tornillos para liberar la cabeza de fuerza del motor. Ok, y entonces vale, seguimos el trabajo. Déjame cuadrárselo más abajo ahí. Ok, y seguimos ahora. Bueno, una vez afuera los 8 tornillos, los 4 de este lado y los 4 de este lado, ya los tengo sueltos. Ok, voy a intentar sacarlo pues y llevármelo a la mesa. Ok, lo pongo en la mesa. Les muestro un poco cómo quedó aquí. Ok, está bastante, bueno, limpio. Ok, sí, no hay duda de que este motor rodó en agua dulce, porque si no todo esto estuviera mucho más oxidado, el eje y la parte aquí del escape, todo eso. El asiento está perfecto, ok, no tiene nada. Aquí tengo el motor, la junta
está perfecta, está pegada ahí enterita, ¿ok? Ya que aflojé los 8 tornillos y le eché, antes de sacarlos los aflojé, le eché una sacudida al motor. Eso sirve para, bueno, para que la junta o se quede de un lado o se quede del otro. En este caso me quedó perfecta ahí, voy a tratar bueno, cuidarla, que no le pase nada, voy a volver a montar. Bueno, aquí tengo el motor, voy a cuadrar la cámara entonces y vamos a empezar a desarmarlo. Bueno, vamos a empezar a desarmarlo. Lo primero que voy a sacarle es este aro que tiene aquí, ¿ok? Para sacar el plato, pues meter el extractor. Entonces voy a apretar, voy a aflojar, ok, meto el alicate de pinza de presión, siempre lo digo, contra el arranque o contra, en este caso este motor no tiene arranque, pero tenemos estas bases, se la metemos ahí. Vamos a aflojar estos 3 tornillos, ok. Quitamos la pieza. Vamos a aprovechar ahora y vamos a aflojar la tuerca. Aflojar la tuerca del plato. Estoy un poco incómodo aquí, bueno, voy a tratar de hacerlo, ¿ok? Tengo un impacto. A ver de qué manera es eso. Bueno, aflojamos la tuerca. Hacemos una arandela. Y bueno, voy a sacar 3 tornillos de aquí del cárter, ¿ok? Voy a sacarle 3 tornillos, ahora los aflojo para usarlos aquí, que es la medida exacta de la rosca. Vale, lo que hice fue sacarle 3 tornillos al cárter, ¿ok? Que igual se lo tengo que sacar para poderlo abrir ahora el motor, que son los tornillos, la rosca que enrosca aquí perfecto, ¿ok? Voy a cuadrar el extractor, ok, con la munición. Siempre les digo que va una munición aquí, por eso el cigüeñal tiene un huequito, ok, para que no pegue lo plano con lo plano y no dañen la rosca del cigüeñal. Entonces va esa munición, cuadro todo y ahora seguimos grabando. Vale, todo puesto el extractor, ok, como va, voy a tratar de darle aquí, a ver cómo hago. El alicate lo metí al revés ahora. Seguimos apretando. Damos otro golpecito. Vale, lo tenemos. Okay. Tenemos el plato, ok, con sus imanes ahí todos bien. Vale, paro la grabación y seguimos para seguir desarmando esto. Vale, tuve que aflojar, tuve que usar un destornillador de impacto, ok, porque estaban bien trancados los tornillos estos de aquí arriba. Vale, dejé uno por sacar, son 4, son de estría, una estría grande, ok. Entonces sacamos la bobina de carga, el estator. Vale, lo que voy a hacer es apartarlo por aquí. Yo saqué las bujías, ok, porque voy a tratar de poner el motor parado, ya que lo tengo que desarmar por aquí, ya que este motor, los pistones, el cigüeñal salen por la parte de adelante, no tengo que tocar la culata, no voy a bajar la culata, eso está perfecto, la junta, no voy a hacer nada por ahí, todo lo voy a hacer por delante, ok. Aquí ya salió el retén, ok, pegado de aquí de la bobina. Bueno, del estator. Voy entonces a cuadrar el motor todo, bueno, para empezar a sacar el pecho, pues, el cárter, para sacar todo eso de allá adentro. Bueno, lo puse en esta posición en la mesa, ok, lo puse más cerca
ahorita voy a sacar las válvulas, ¿ok? El cuerpo de válvulas. Voy a sacar 2, 4, 6, 8, 10 tornillos, ¿ok? Y se las presento cuando las saque. Vale, saqué los 10 tornillos, saqué las mangueritas, las grapitas de las mangueritas de aceite por este otro lado. Ustedes las sacan por donde se la hagan más cómodo, ¿ok? Vale, aquí la tenemos. Vale, tenemos las válvulas. Vemos que están un poco lo que son los hierros oxidados. Esto no, en dado caso, todo esto lo tengo que limpiar. Las válvulas son estas, ¿ok? Estos pétalos que se abren aquí. ¿Ok? Estas son las válvulas y están buenas todas, están cerraditas. Vale, esta pieza lo que hay es que lavarla y hacer el mantenimiento. Vale, la parte. Iban los carburadores, les recuerdo. Lo que hice fue sacar las 3 mangueritas de donde se juntan con las 3 mangueritas de cada uno de los cilindros de la bomba de aceite. Esta bomba le manda a cada cilindro su aceite independiente. Vale, la parte. Entonces ahora voy a sacar una vez aquí la leva de aceleración esta, ¿ok? Y inmediatamente le volteo el motor. Esto lo que hay es que sacarlo nada más. Bueno, entonces ya saqué la leva de aceleración de ese lado, ¿ves? Voy a sacar ahora esta manguerita, que es la que lubrica la rolinera de arriba, ¿ok? Le damos una vueltica, saco la grapita, la giramos en su propio eje, vale, la sacamos, vale, fuera la manguerita. No voy a sacar la bomba de gasolina ni la bomba de aceite, ¿ok? La voy a dejar ahí. La bomba de gasolina tiene su manguera suelta, ¿ok? En lo que yo subo el cárter sale la bomba con todas sus mangueras aquí donde van, todo el cárter completo y esto quedaría aquí, ¿ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aflojar, ya saqué 3 tornillos porque los usé para el extractor de aquí del pecho del cárter. Y voy a sacar, son 4 de cada lado, ¿ok? Voy a terminar de sacar los grandes, los 12 milímetros, y tenemos 4 12 milímetros por este lado y 4 por este. Y tenemos 3 de 10 milímetros, ¿ok? Que son estos que están aquí, 1, 2 y 3. Y 3 de este otro lado, son 6. Sacaré todo, entonces cuando tenga listo de subir el cárter, vuelvo a grabarle. Bueno, ya tengo suelto el cárter, ¿ok? Los 8 tornillos grandes y los 3 son 7, ¿ok? De este lado tiene 4 de 10 y este 3. Bueno, sacando todos los tornillos, ¿ok? Voy a aflojar ahora estos 4 tornillos del megáfono de escape, ¿ok? Para que se despegue el asiento de escape, que es esta pieza, ¿ok? Aquí hay una pieza totalmente aparte del asiento del bloque, ¿ok? Aflojo los 4 tornillos del escape para poder tener juego aquí, que suelte la junta. Aquí hay una junta, una empacadura, ¿ok? Que me dé holgura aquí para poder yo entonces jalar la pieza hacia arriba, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer. A ver si los puedo aflojar, porque estos generalmente están siempre trancados y no hay que echarle un poquito de candela y tal. Pero bueno, lo voy a intentar, como viene de agua dulce. Vale, les presento ahora. Bueno, ya saqué el escape, ¿ok? El megáfono de escape, lo retiré, porque los tornillos son largos, agarran allá adentro también. Y este es el asiento del escape, ¿ok? Que lo voy a quitar ahorita, que a su vez es el asiento del bloque por el lado de aquí arriba y el que lleva el retén o la estopera del cigüeñal aquí abajo, ¿ok? Vale, vamos a sacar. Con mucho cuidado con una espátula despegué la junta, la dejé pegada del lado de acá de la tapa. Vale, lo sacamos. Vale, vemos que aquí está la junta entera, ¿ok? Enterita. Aquí está el retén, esto está todo de lavarlo, aquí no tenemos problemas de bote de aceite ni nada hacia afuera. Lo aparto y aquí tenemos un poco todos los productos estos que yo le eché. Okay. La liga de freno, el gasoil, el aceite hidráulico, el aceite de 2 tiempos. Estuve haciéndole un tratamiento, pero bueno, fíjense que mejor fue desarmarlo. Vale, vamos a tratar de subir el cárter, que ya lo tengo aquí fuera prácticamente. Sacamos una manguera de gasolina. Aquí vemos que la bomba de aceite es accionada, ¿okay? Por estos piñones contra el cigüeñal. Okay, así trabaja, el cigüeñal gira la bomba de aceite manda aceite a cada uno de los cilindros. Okay. Bueno, aquí vemos un poquito el estado, ¿no? Cómo salió todo esto.
por más que yo iba a querer hacer lo que estaba haciendo, no iba a poder, por lo que estoy viendo aquí, ¿vale? Es que está muy oxidado. Mucho tiempo, como le digo, guardado, agarrando 4 años de invierno, 4 años de verano, la humedad, el oxígeno, bueno, pero es un daño sano, ¿ok? Lo que hay es que limpiar. Entonces, bueno, ahora sin más tiempo que perder, voy a cuadrar todo para entonces jalar el cigüeñal. Por eso les digo que el motor se desarma por aquí arriba todo, porque no tiene tornillos de biela. No hay tornillos de biela que tú saques y tengas que sacar el pistón hacia atrás. Ahorita yo me lo voy a traer todo completo. Jalo el cigüeñal y se viene con bielas, pistones y todo. Este cigüeñal se arma desarmándolo, pues abriéndolo y metiendo las muñequillas, metiéndolo en una prensa, así se arma este cigüeñal. Vale, entonces yo voy a preparar eso para jalar todo esto para arriba, ¿ok? Bueno, voy a jalar el cigüeñal, ¿ok? Aflojarlo, él tiene los rodamientos, las rolineras que caen en sus muecas, ¿ok? Y esta es la única que trae un aro, ¿ok? Aquí, de guía, ¿ok? Esta no la trae. Entonces, voy a jalar hacia arriba, ¿ok? De una vez. Vale, aquí lo tengo. Voy a poner el cigüeñal por aquí con los pistones y todo. ¿Okay? Voy a parar la grabación, voy a apartar esto un poco, se los enseño de una vez, yo lo veo también. Todo eso perfecto, todo esto está bañado en lubricante de lo que yo le estaba echando, de lo que no resultó. ¿Okay? Los cilindros están bien puliditos. Entonces todo esto, como le digo, limpieza, pura limpieza. Entonces cuadro la cámara para que veamos el cigüeñal y los anillos ahí. Bueno, les muestro los pistones un poco, ¿ok? Vemos claramente que este es el número 1, el número 2, el número 3, ¿ok? El número 1, ¿ok? Que no tenía problema de compresión, tenía 100 libras. Tenemos los anillos, bueno, que se mueven, ¿ok? Están despegados. El número 2, igual, ¿ok? Para el número 3 tenemos los anillos que no hay manera de moverlos, ¿ok? Están pegados aquí, ¿ok? Fíjense cómo hacen esto, ¿ok? Cuando les doy, los puedo mover, ¿ok? Pero esto no hay manera. Tienen toda esta parte aquí pegada, de este lado, esta mitad. Y de esta mitad sí se le ve que está despegada. Y de esta mitad no. Entonces, claro, ahí es donde está el problema. Simplemente con nosotros ya hacerle una limpieza a esto, ¿ok? Saca esos aros, esos anillos o segmentos con mucho cuidado y limpiarlos, pulirlos bien con una lijita fina y limpiarle el canal donde entran ellos, pues, ¿ok? El canal donde entran ellos en el pistón. ¿Okay? Por lo menos saco este, ¿vale? Entonces limpiaría el anillo, la lijita bien limpio, y la ranura donde corre el anillo también hay que limpiarla, que quede perfectamente limpia, ¿ok? Eso es lo que le está pasando a este, tiene toda esta parte pegada, ¿ok? Y bueno, claro, la compresión se devuelve, va dentro del motor. Bueno, entonces tenemos esto ya visto, ¿ok? Ya vimos cuál es el problema. A mí lo que me toca ahora es limpiar, dejar todo limpio, pura limpieza prácticamente lo que voy a hacer aquí. Una vez que lo tenga ya todo limpio, entonces le vuelvo a hacer el otro video que vamos a hacer, armando todo este motor completo, desde meterle los aros, los anillos a los segmentos, a los pistones, ya todo limpiecito como les digo, y armarlo completo, montarlo en la sección media y encenderlo y probarlo, medirle la compresión otra vez y probarle encendido el motor, sacándole los cables de la bujía uno por uno, que veamos la diferencia de RPM cuando saquemos cada cable, de que estén trabajando los cilindros los tres. Vale. Bueno, de momento yo dejo eso por ahí y bueno, seguimos en el próximo video. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, espero que el video les sirva, les sea de utilidad, les guste. Acuérdense de darle like al video, de suscribirse al canal. Y bueno, muchas gracias. Yo siempre a la hora. Hasta luego.